Bueno, pues hoy pasamos un rato con Rubén Durán. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Mira, lo primero que te quiero preguntar es por qué empezaste jugando al fútbol. Bueno, mi familia siempre fue futbolera y con 5 o 6 años iba a ver partidos de niños y cada vez que podía salía al campo y mis padres pues nada, decidieron meterme en un equipo y que era donde realmente lo pasaba bien y a partir de ahí pues me siguió gustando cada vez más. Por suerte se me fue dando bien y hasta hace unos años. Bueno, para quien no lo sepa, Rubén llegó a jugar segunda división varias veces, ya lo veréis a lo largo de la entrevista, pero primero empiezas jugando en el Rápido de Bouzas y siendo ourensano, ¿cómo se dio esa situación jugando en Vigo, siendo de aquí? Bueno, por temas laborales a mi padre lo destinan de aquí de Orense a trabajar a Porriño, se van a vivir para Vigo y pues tenía yo un año cuando marchamos para allí. Y bueno, pues a nivel profesional sí que empecé en el Rápido de Bouzas, en categorías de base pues empecé en el Sárdoma con 6 años, allí un equipo de Vigo, de la entrada de Vigo, hasta que tenía, bueno, hasta la edad de juvenil. Fui compaginando con el Celta cuando hacían selecciones para ir a jugar torneos a Portugal o así, pues era el capitán y tengo ido a jugar pues torneos representando al Celta hasta que llegué a juveniles que bueno, el Sárdoma tenía el equipo juvenil en Liga Nacional y bueno, quería probar a jugar en División de Honor. Me llamó el Celta después de destacar en un torneo y me daba la posibilidad de jugar en Liga Nacional y bueno, la verdad que no quería acabar la etapa juvenil sin probar en División de Honor y firmé en el Areosa, que tenía División de Honor el Areosa y el último año mío de juveniles lo jugué en División de Honor. Después de estar en el Rápido de Bouzas, fichas por el Club Deportivo Ourense, ya extinto. ¿Qué significó para ti, pues, cómo se dio ese fichaje y qué significó jugar en el club de la ciudad? Bueno, un matiz, ahí al salir de División de Honor del Areosa me llama el representante y me comenta que tenemos la posibilidad de ir a Villarreal y firmar 4 años en el Villarreal B. Marcho para allí y por desgracia pues me lesiono en pretemporada justo antes de firmar y tengo que venir otra vez para Vigo y conocí al entrenador del Rápido de Bouzas, que era Fonsi Valverde en su día, Sí. y firmo en el Rápido de Bouzas lesionado. La verdad que hago buena temporada en tercera división en el Rápido, creo que cerca de los 20 goles, si mal no recuerdo, Sí. jugando playoff para subir, que era las primeras veces que el Rápido de Bouzas jugaba playoff para subir, y ese año pues sí que me llama el Orense, que estaba entrenado por Milo Abelleira, y bueno, fue fácil, salto de categoría y eso, en Bouzas no me pusieron problema y contento de acabar aquí. Y en esa primera temporada en Club Deportivo Ourense llegáis a disputar los playoffs, por así decirlo, aunque fue después una liguilla para ascender a segunda división frente a Nasti, Castilla. ¿Cómo recuerdas tú pues, esa primera temporada y sobre todo esa liguilla? Bueno, la verdad que un salto importante. Creo que ya la segunda vez de aquellas había equipos muy potentes, Nasti, Castilla, Lanzarote, que también puso problemas en el playoff. Y bueno, la verdad que pues recalas aquí con 18 años, como quien dice en el fútbol profesional. Bueno, pues tuve que hacerme un hueco, había creo que gente de bastante peso en la plantilla, gente con nombre en su momento y la verdad pues trabajar duro y bueno, pues para empezar en el fútbol profesional, que el primer año sea jugando un playoff para ascenso a segunda, pues bastante ilusionante, y aun por encima creo que fui bastante partícipe porque creo que mi primer año fue bueno y ya te digo que muy contento. Y de esos tres equipos que destacábamos, me quiero centrar un poco más en el Castilla porque había jugadores como de la talla de Diego López, Arbeloa, Juanfran Torres. De aquellas, no sé si tienes memoria ahora mismo, ¿cuál dirías que más destacaba en esa plantilla?
Bueno, pues la verdad tenían muy buenos nombres. Yo creo que de aquellas Roberto Soldado, que fue al final creo que el que un poco el que más lejos llegó o que mejor carrera tuvo. Estaba Ricky también, un delantero que Sí. después estuvo en el Depor. Diego López, Arbeloa, yo sé, es decir, cualquiera. Al final en esos equipos es difícil que estando en el filial del Madrid no llegues a jugar en primera división, aunque no sea con el Madrid, es raro que no tenga un buen mercado para acabar en otros equipos importantes. Y quiero destacar, bueno, ahora volviendo al Club Deportivo Ourense, juegas otras 2 temporadas más. En esas 2 temporadas es verdad que no se llega a playoffs para intentar ascender, pero se consigue algo que es histórico en la ciudad, como es que viene el Atlético de Madrid a enfrentaros a vosotros. ¿Qué sentiste en ese partido enfrentándote a figuras como Diego Pablo Simeone, Fernando Torres, Alba Ballesta y podría seguir así? Sí, la verdad que bueno, siempre para equipos de segunda B, como era en su momento, enfrentarte a un primera, pues se está viendo en estas últimas temporadas con el Arenteiro, con el Orense Club de Fútbol, es decir, creo que es una alegría para la gente y una viveza para la gente que está en el equipo y en el club, porque por desgracia a fútbol profesional, primera, segunda, pues llegan muy pocos jugadores y a lo mejor igual no te vuelves a enfrentar a un equipo de esa categoría. Y a nivel de para la ciudad creo que es un estímulo, es decir, que Orense viniera aquí el Barcelona, viniera el Atlético de Madrid, hace unos años Valencia, otra vez Atlético de Madrid, pues creo que gente de aquí de Orense que vive el fútbol y eso, tenerlo tan cerca, pues creo que es un orgullo y ojalá el Orense pues tenga otra vez un equipo en el fútbol profesional y pueda volver a ver esos partidos. Y en esas 3 últimas, o sea, esas 3 campañas en Club Deportivo Orense, ¿qué destacarías? ¿Qué es el momento que más, no sé, que más redundancia tiene para ti? Bueno, pues yo creo que lo que más me llamó la atención fue la primera temporada para mejor. Para mejor creo que fue la primera temporada que la ciudad estaba bastante volcada con el equipo. Si no recuerdo mal, ese año fue el año que entramos los 4 gallegos en playoff. Había entrado el Celta B, Pontevedra, Racing de Ferrol y nosotros entramos el último partido ganando milagrosamente en el campo de Barreiro y creo que ganáramos creo que 2-3, había marcado yo el 0-1 y el 0-2, nos consiguieron empatar a doses y ya en el descuento Carlos había conseguido marcar el gol de la victoria y bueno, yo creo que el equipo estaba muy, muy unido. Conseguimos creo que llevar 15 o 16 autobuses de Orense al campo de Barreiros, que creo que había sido si mal no recuerdo, pues un movimiento importante y sobre todo pues entrar en ese playoff, en el descuento de ese último partido, creo que fue un momento de bastante alegría y que recuerdo con bastante ilusión. Y ahora pasamos a otro equipo después del Club Deportivo Orense, fichas por el Zamora Club de Fútbol. ¿Cómo se dio ese fichaje? Bueno, pues ya el último año aquí en Orense habíamos empezado con tema de impagos con la presidencia de Quino Muñoz y bueno, pues era un momento en el que mi representante me comenta que hay distintas ofertas, tal, que como veía salir de aquí y bueno, viendo un poco la situación que se estaba viviendo en el club, pues arriesgo a marchar para allí. Se me da un contrato de 2 años que al final, ya sabes cómo es el fútbol, pues juego solo media temporada. La primera temporada incluso me sorprendió porque yendo terceros el Zamora da 9 bajas en diciembre y bueno, a mí me comenta el último día de mercado pues, de diciembre que me quedo sin ficha. Entonces, pues nada, pues creo que siendo joven y teniendo otros sitios para ir, pues decido llegar a un acuerdo con ellos. Como me avisan en el último día, pues tuve que quedar ese medio año
sin jugar y nada, regreso para aquí, para Galicia y empiezo a entrenar con el Lugo. Conocí a Carlos Mouriz y empiezo a entrenar con ellos, que estaban pues en tercera división, si mal no recuerdo, en tercera o en tercera, y entreno con ellos hasta que acaba la temporada y me empiezan a llegar ofertas para firmar y sigue la carrera. Y en esa etapa en el Zamora, aunque fue breve, llegas a enfrentarte a equipos como Athletic Club de Bilbao B, Real Sociedad B, es decir, grandes canteras del fútbol español con jugadores que llegaron a jugar en primera. ¿Cómo recuerdas esos partidos frente a esos rivales? Pues nada, creo que los filiales son partidos difíciles, tienen gente joven de mucha calidad, si te tienen el día pues normalmente te hacen sufrir, pero bueno, yo creo que en Zamora la verdad teníamos una plantilla que habían apostado también por intentar dar el salto de categoría. Teníamos gente que venía ya contrastada, Kini, el mítico delantero de Alcorcón, Rubén Cuesta, es decir, gente, David Pérez, que ahora está de ayudante, que había jugado conmigo aquí en Orense y que está ahora en el cuerpo técnico del Racing de Ferrol. Es decir, creo que habían hecho una buena plantilla, pero bueno, siempre que juegas contra filiales son partidos duros, de buena intensidad y difíciles, pero bueno, creo que teníamos plantilla para competir con cualquiera. Y destaco ahora un filial porque el Athletic Club Bilbao B, su entrenador es nuestro actual seleccionador español, Luis de la Fuente. ¿Recuerdas algo de él, algo que nos puedas contar? No, si te digo la verdad, sé que estuvo en esa época entrenando allí, pero poco recuerdo de aquel filial y de aquel partido. Es decir, sé que por estadística y por datos sé que fue el que era el entrenador en su momento, pero no me quedó ninguna anécdota. ¿Y cómo definirías tu paso por el Zamora? Bueno, pues un paso creo que fugaz, la verdad con más pena que gloria, porque bueno, iba con buena expectativa, con ganas de seguir creciendo en esto del fútbol, pero bueno, al final está claro que en el fútbol se dan muchas circunstancias, tienes que tener un entrenador que confíe en ti, aparte de tener suerte con lesiones. Yo creo que bueno, estaba a nivel futbolístico, creo que estaba bien. Cuando estaba jugando estaba haciendo buenos partidos, pero ya te digo que a veces no depende solo de eso, es decir, el club tiene a lo mejor unas expectativas más altas, o le sale a lo mejor un posible refuerzo en esa posición y bueno, y hay que buscarse la vida en otro lado, y así se dieron las cosas. Y como bien dices antes, recalas en el Club Deportivo Lugo, primero entrenando. Al final, ¿cómo se dio ese fichaje con el Club Deportivo Lugo? Bueno, pues entrenando medio año allí, yo creo que vieron un poco el nivel que podía tener. Yo creo que también cogieron informes de mis años anteriores, tanto en Club Deportivo Orense como en Zamora, como a lo mejor en el Rápido de Bouzas, y bueno, me llama el representante, me dice que Lugo quiere firmarme, pero bueno, tenía otras propuestas del Levante B también para poder firmar. Y al final, pues nada, en conversaciones con los dos lados, estaba más cerca de firmar en el Levante B. El Lugo al final pues había subido a Segunda B. Me mejora la oferta y bueno, yo creo que aquí en casa, la familia, más cerca de casa y eso, pues decido, después de estar viendo que el Lugo era un club familiar, que tenían, sabes, muy buen grupo dentro del vestuario, pues decido hacer un esfuerzo, quedo aquí en Lugo y la verdad que no me arrepiento porque fueron 2 años muy buenos. Y fue llegar al Club Deportivo Lugo y besar el santo, porque en el primer partido que juegas os enfrentáis al Alcorcón y marcas el gol de la victoria en el último minuto. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues bien, la verdad, imagínate, pues ya en esa categoría estar marcando goles, pues creo que es importante, y si es en los últimos minutos consigues la victoria para el equipo, pues
pues aún más. La verdad que me sentía muy bien en Lugo, tranquilo, que es una de las principales causas que tiene que tener un jugador, es decir, sin no tener problemas de cobro, que eso también te da muchos puntos Sí. a final de temporada y sobre todo estar feliz. Yo en Lugo fui muy feliz los 2 años esos de segunda B, incluso después en regreso a jugar en el Lugo en segunda, y creo que muy contento, muy agradecido a la afición, a la gente de allí y sobre todo a Carlos Mouriz, que creo que apostó también por mí en su momento, y creo que respondí con creces. Y allí en el Club Deportivo Lugo eres una figura clave dentro de lo que es la plantilla, juegas muchos partidos y por lo tanto, en esa primera etapa en el Club Deportivo Lugo, ¿con qué partido te quedarías? Bueno, pues creo que con muchos, es decir, fue un año que estábamos en el grupo canario, muchos viajes, partidos difíciles allí, también por los campos, por los horarios, por los estadios, y bueno, yo creo que aquí en Lugo nos hicimos muy fuertes, teníamos un buen grupo también, con José Manuel Aira, perdón, que era un poco el que llevaba la voz cantante con Pablo Rodríguez, que eran gente de allí que llevaban bastantes años en el club y un poco los que manejaban así el vestuario, y la verdad que contento, sabía que tenía peso en el equipo, ¿sabes? El entrenador también me lo hacía saber así y se dieron, creo que, buenos números también en esas 2 temporadas que me hicieron dar el salto. Y después del Club Deportivo Lugo, fichas por el Real Unión de Irún, un club histórico campeón de la Copa del Rey. ¿Cómo se dio ese fichaje? Bueno, ya en su época aquí en el Lugo ya me había llamado el entrenador Iñaki Alonso del Real Unión, para decirme que estaba interesado. Bueno, al final, después del segundo año, creo que el Real Unión consigue ascender a segunda, sí. Y un poco pues apostaron por mí, es decir, entre las llamadas de Iñaki y un poco el esfuerzo que estaban haciendo en intentar firmarme, pues doy el paso, es decir, creo que jugar en segunda división ya es poca gente pues lo puede decir, y bueno, quería dar el salto, quería probar y ver si realmente era capaz pues de competir en esa categoría. ¿Te imaginaste jugar alguna vez en segunda división? Hombre, siempre que eres pequeño, siempre que te preguntan, siempre dices que quieres llegar a ser futbolista, vivir de esto, pero bueno, hay que dar unos pasos y no todo el mundo llega. Yo creo que tal como se estaban dando las temporadas en segunda B, pues creía que ahí no estaba mi techo. Conseguí firmar, y bueno, al final el Real Unión es un equipo que sube ese año, que sabes que no es un histórico de la categoría, es decir, que vamos a tener dificultades para mantenernos, pero bueno, creo que hay que dar el paso, hay que ser valiente y para nada me arrepiento de haberlo dado. Y claro, te quería preguntar ahora, tú prácticamente habías estado todo el momento jugando en segunda B. Llegas a segunda división, ¿qué cambios notas de una categoría respecto a otra? Bueno, yo creo que el fútbol profesional ya es otro mundo, es decir, en todo, en planificación, en uno mismo, el cuidarse, en estadios, en equipos. Yo recuerdo que ese año pues estaba el Celta en segunda división, estaba el Betis en segunda división, con Emaná, con Sergio García, es decir, gente que hace poco los veías por la tele y ahora te estabas enfrentando a ellos. Si no mal no recuerdo, era el año que estaba saliendo Griezmann en el Atlético de la Real, perdón, sí. Con Xavi Prieto, sí. Es decir, pues son vivencias que te quedan ahí, y bueno, conseguir decir que fuiste al Villamarín y empataste a 1 con el campo lleno, es decir, son cosas que en su día sueñas y se te están cumpliendo.
Y ahora, bueno, quería hacer un repaso de esa temporada porque finalmente, como tú has dicho, era un equipo que volvía a segunda división, un equipo que le costó bastante mantenerse, no se mantuvo al final, descendíais, pero tuvisteis opciones hasta la última jornada. ¿Cómo viste esa temporada y sobre todo esas últimas jornadas? Bueno, pues muy ilusionante, de mucho trabajo, porque al final prácticamente a cada campo que ibas, pues no eras favorito, aunque nosotros, por las dimensiones del Estadio Ungal, que era el campo donde jugábamos, los equipos sufrían cuando venían allí, campo pequeño, nosotros teníamos un equipo bastante físico, con jugadores que se acoplaban bien a ese tipo de fútbol, pero bueno, también teníamos gente que para el fútbol combinativo, para cuando ibas a jugar a campos de fuera. Y bueno, yo creo que el Real Unión sabía que iba a sufrir, que iba a pelear por no descender y bueno, llegar a la última jornada con aspiraciones y con posibilidades de salvarnos, pues fue un palo bajar en esa última jornada, pero creo que nos cuadró incluso hasta mal porque nos jugábamos el descenso con el Hércules, que se jugaba el Sí. ascenso. Entonces, pues bueno, al final un equipo que también se juega el ascenso con gente muy importante como Portillo, creo que no se nos dieron las mejores circunstancias, pero bueno, yo creo que para el Real Unión haber llegado a esa última jornada con posibilidades, pues creo que fue un palo a descender, pero creo que dimos la cara en todos los partidos que jugamos. Y la siguiente temporada, siendo recién descendido, en segunda B, se puede decir así, como que erais favoritos a volver a segunda división, llegáis a jugar los playoffs, pero se elimina un equipo filial como es el Sevilla Atlético, que contaba pues con jugadores de la talla de Luis Alberto, Rodrigo Ríos. Y ya para finalizar, preguntándote sobre, pues ya digo, el Real Unión de Irún, ¿qué momento destacarías en tu etapa allí en Irún? Bueno, pues sobre todo la vivencia de lo que es vivir el primer año mío en el fútbol profesional, en segunda división, creo que eso siempre lo voy a recordar. Jugar con compañeros que estuvieron en primera división, ya sea Gorka Brid, Iñaki Descarga, Eneco Romo, es decir, gente que ya había jugado en primera división, pues siempre tienes esos recuerdos. Y después, pues la segunda temporada la recuerdo también muy gratamente. Tengo, por suerte, puedo decir que soy amigo de Álvaro Cervera, que era el entrenador en su momento en ese segundo año. Creo que se portó muy bien conmigo, aún seguimos hablando y teniendo relación. Y bueno, creo que también jugaros en ese año esos playoffs, creo que también es importante porque eso es que hiciste buena temporada y por desgracia nos tocó un filial con jugadores potentes, como bien dijiste. También estaba Campaña, Bernardo, que llegó a Oh. debutar, es decir, que bueno, creo que peleamos y no pudo ser Y no se dio. y no se dio. Y después de fichar, bueno, después de estar en Real Unión de Irún, fichas por la Unión Deportiva Logroñés. ¿Qué destacas de tu paso por Logroño? Bueno, creo que es una ciudad que bueno, vivió el fútbol profesional en primera división, un estadio creo que importante. Ahora hicieron, después de haber marchado yo de allí a los años, hicieron una ciudad creo que deportiva bastante buena que tienen ahora. Y bueno, pues con un presidente conocido como es Félix Revuelta, que es el dueño de los Naturhaus, y creo que apostó por el fútbol. Ya empezó cuando estaba yo y lo siguió haciendo, que incluso llegaron hace poco a segunda división. Sí. Bueno, la verdad que es una ciudad tranquila para vivir, ahora conviven dos equipos allí, de Sí. aquella pues nosotros creo que era el único equipo representativo de la ciudad. Y bueno, la verdad que se nos dio pues un buen año y llegando a las últimas jornadas pues peleando por intentar entrar en ese playoff, aunque al final no lo conseguimos,
pero bueno, creo que tenían una persona que era la encargada del club a nivel deportivo, como José Ignacio, el mítico jugador de Zaragoza, que conocía pues bastante el mercado y consiguió hacer una plantilla creo que bastante competitiva, con Diego Cervera arriba, que hizo creo que 3 buenas temporadas en el club, con muchos goles, y eso nos dio sobre todo alas para pelear por cosas importantes. Pues me lo acabas de quitar de la lengua, porque te iba a hablar precisamente de Diego Cervero y también de Manu García, leyenda del Deportivo Alavés. ¿Cómo era tu relación con ellos y si sigues teniendo contacto a día de hoy con ellos? Sí, mi relación allí creo que era muy buena con todos, es decir, con Diego Cervero muy bien, porque aún por encima jugaba por detrás de él y conseguía asistirle pues en muchos goles. Con Manu García también coincidiera en el Real Unión con él, es decir, que ya lo conocía. Y nada, también que voy a decir de Manu, es decir, gente que con sacrificio y cualidades pues consiguió llegar al Alavés en primera división, ser capitán, y creo que ahora mismo no tengo contacto con ellos, pero si los veo por la calle tendríamos una conversación tranquilamente, porque acabé muy bien con ellos. Y después de esa etapa vuelves al Club Deportivo Lugo, esta vez para jugar segunda división, y a los mandos le da más y nada menos que Quique Setién. ¿Cómo se dio ese fichaje? ¿Te llamó Quique? Bueno, me llamó Carlos Mouriz, pero bueno, son cosas que en su momento también estaba Quique Setién al tanto, que también sí fue el que dio el visto bueno. Y bueno, pues creo que mi buena temporada en Logroño, tenía una oferta para ir a Tenerife con Álvaro Cervera en Segunda B, pero bueno, creo que es lo que te digo, creo que si tienen la posibilidad de jugar en Segunda División, a veces pues renuncias a cosas, y yo bueno, pues me la jugué a firmar un año otra vez en Lugo, en un sitio que ya conocía, que sabía que iba a estar bien. Y bueno, que creo que sabía que iba a ser un año duro por la competencia que iba a tener, porque en Lugo había gente creo que importante en el equipo. Sí. Y bueno, a base de trabajo y de compromiso, pues creo que al final hice también buena temporada en Lugo. ¿Cómo era tu relación con Quique Setién? Pues bien, aún incluso después de acabar ahí y ver que bueno, que estaba buscando otra cosa, porque ahí tampoco me quisieron renovar, pues firmo en el Racing de Santander, y él, sabiendo que era de allí y que había jugado allí, pues me llama para decir que no me había equivocado en la decisión. Y incluso después, estando en Santander jugando, pues se dieron ciertas circunstancias dentro del club y todo eso, y me llamó pues para preguntar, para darme ánimos. Siempre tuve buena relación con él, y bueno, una cosa es que tengas buena relación y otra cosa que porque tengas buena relación que tengas que jugar, es decir, al final y más en el fútbol profesional, nadie se casa con nadie, al final van a rendimiento, y bueno, creo que contento de poder haber sido entrenado por él. Su filosofía creo que se adaptaba mucho a mi estilo de juego, y al final pues disfrutas, ya sea en entrenos, en partidos, con la forma de jugar, porque al final a todo el mundo le gusta, o creo, jugar a base de tener el balón, y así vamos a todos los campos. Y otra vez, lógicamente, vuelves a jugar en segunda división, por lo tanto te enfrentas a grandes equipos y a grandes rivales, algunos de ellos, y que Chucuche, Cherichev, Manu Trigueros, pero yo te quería destacar a 3. El primero, José Rodríguez, que ¿cómo viviste a José como rival? Bueno, creo que estaba Morata en ese Castilla, estaba Casemiro, es decir, los hermanos Callejón. Creo que el Madrid siempre tiene, tanto en el filial como en juveniles, como es gente muy importante. Jesús estaba claro que estaba de paso en la categoría, sí, como te puedo decir Morata, como te puedo decir
en su época cuando estaba en el Lugo en Segunda B, que estaba parejo también. Es decir, yo creo que esa gente ya se ve que está de paso, pero el nivel que tiene el Madrid en la primera plantilla hace que muchos de esos jugadores tengan que foguearse en el Castilla para llegar con otro ritmo a grandes categorías, ¿no? a grandes categorías. También ese Castilla, otro jugador por el cual te voy a preguntar, es Fabiño, que finalmente jugaría en el Liverpool y ganaría una Champions. ¿Cómo lo viste también de rival a Fabiño? Pues también, ya te digo, gente muy importante. Es decir, en esa etapa mía en el Lugo estaba Marcos Sena en el Villarreal, estaba Mariño, el portero, que es amigo mío. Es decir, yo creo que es gente que va muy sobrada para la categoría. Está claro que, bueno, Fabiño de aquellas, cuando estaba en el Castilla, jugaba de lateral derecho. Sí. Pero bueno, ya se ve que esa gente, es lo que te digo, está de paso, como ahora le pasó a otro agente que está en el Castilla, que está en Segunda B, y sabes que dentro de unos años o va a estar o en el primer equipo del Madrid como Gonzalo, Sí. o en un equipo de primera división, aunque no sea puntero, importante de primera división. Y también, ya lo dijiste tú ahora, Marcos Sena, qué decirte, una leyenda del fútbol español. ¿Cómo lo viste como rival? Pero, ¿cómo viste también esos partidos frente al Villarreal? Ya que es un equipo pues súper potente en esa categoría. Sí, pues a ver, al final yo creo que con la forma que teníamos nosotros en el Lugo de jugar, es decir, intentar sacarle el balón al contrario y llegar a base de combinaciones, todos los equipos también sufrieron contra nosotros. Es decir, el Villarreal, creo que si no mal no recuerdo, allí en la Cerámica empatamos a unos, tuvimos opciones incluso de llevarnos el partido. Me acuerdo que tuviéramos ocasiones para haber ganado, pero bueno, también para haber perdido. Es decir, esos equipos tienen un potencial que aunque parezca que no están bien en una jugada a balón parado o en cualquier jugada, te pueden ganar. ¿Qué decir de Marcos Sena? Un campeón con Europa, con España, internacional. Se veía que tenía algo distinto, que tenía algo distinto, la jerarquía en el campo. Son gente que sabes que llegó a donde llegó por algo, y en segunda división pues estás de paso. Él, creo que ese año es cuando se retira y lo deja, pero tranquilamente podía haber seguido como cuando estaba Valerón en Las Palmas, es decir, gente que dices tú que está de paso. Y aparte de estos tres jugadores que cité, también se me olvidó antes decir a Grimaldo, que te enfrentaste contra él cuando fue con el Barça B. Pero bueno, aparte de estos jugadores que cité, ¿cuál destacarías tú? Pues yo creo que el que más me impresionó era Maná. Yo creo que Maná en el Betis pues parecía que jugaba andando, pero cuando cogía la pelota no había quien lo parara. Recuerdo, tenía un físico portentoso, que casi sus brazos eran como las piernas de muchos, y yo qué sé, la verdad que ese Betis estaba Nelson, estaba Capi, yo qué sé, hay muchos jugadores que me enfrenté, gracias a Dios, en segunda división, que hicieron muy buenos años en primera, en grandes equipos, incluso algunos pues que fueron compañeros míos que ahora están en primera división. Y ya por último, para terminar con esta etapa en Club Deportivo Lugo, es verdad que estamos destacando ahora grandísimos futbolistas, pero es que es verdad también que el Club Deportivo Lugo tenía grandes jugadores, como era el caso de Pita, y bueno, no me voy a parar en hablar de más, porque si no sería una ofensa para el resto de esa plantilla. Anécdota de ese vestuario del Club Deportivo Lugo. Bueno, que teníamos muy buen grupo, es decir, estaba Óscar Díaz, el delantero, que estaba siempre con bromas en el vestuario, incluso cuando hacíamos viajes. Creo que el club era muy amigable. Estaba Pablo Álvarez, que ahora está de ayudante en el Racing de Santander, que jugará en el Depor en primera división. Estaba Héctor Font, que es mítico jugador del Villarreal, que
es decir, tenemos, ¿sabes? Creo que muy buena plantilla, Seoane, que Sí. te voy a decir, Seoane y Pita, que eran más o menos los que manejaban o manejaron al Lugo durante muchos Sí. años, y José Juan, Joel, es decir, había gente muy, muy importante en el club, muy buen equipo, y ya te digo, una piña bueno, éramos como hermanos, y se veía en el campo y en el vestuario, en el día a día. Y después de esa, bueno, de esa segunda etapa en Club Deportivo Lugo, fichas finalmente por el Racing de Santander, pero eso sí, no para jugar segunda división, sino para jugar segunda B. Es una decisión que desde fuera parece rara. ¿Tú cuál fue el motivo de esa decisión para bajar esa categoría? Bueno, el motivo fue pues que no me quisieron renovar en Lugo, es decir, estuvimos en conversaciones, dijeron que estaban pues buscando otro tipo de futbolista, me siento con Quique me explica un poco su parecer, yo le propongo el mío, y al final pues no hay un entendimiento para continuar. Mi representante me comenta que hay una muy buena opción del Racing de Santander, que acababa de bajar a Segunda División B. Y bueno, todos sabemos lo que es Santander, es decir, Sí. es una ciudad que vive mucho el fútbol. Es cierto que habían apostado mucho por ese año conseguir el ascenso en Santander. Es cierto también que hay rumores del indio que está que tenía el club comprado allí, y que había sus más y sus menos en la ciudad con él. Y bueno, creo que a nivel de intentar regresar al fútbol profesional, creo que es un club que me lo podía dar, y decido firmar allí pues ese año. Al final la decisión fue la acertada porque esa temporada conseguís el ascenso a segunda. ¿Cómo vives esa temporada y sobre todo cómo vives ese ascenso? Bueno, fue un año duro, la verdad que creo que bastante, muy buen equipo, es decir, prácticamente sacando el Oviedo, que estaba también ese año peleándonos ese ascenso, muy superior creo que al resto de equipos. Teníamos un delantero Koné, Sí. que creo que marcaba las diferencias con cualquier equipo, incluso yo creo que en segunda división sobrado, y en segunda B, pues qué te iba a decir, es decir, teníamos gente, Mario, el portero, que venía de jugar en el Racing en primera división, Francis, lateral derecho también de Jerez, que había jugado pues UEFA con el Racing de Santander, y con los descensos pues llegó a segunda B con el Racing y permaneció en el club. Andreu, habían firmado gente creo que muy importante de segunda B para ese proyecto, y bueno, lo que pasa que fue duro porque empezaron los impagos. Sí. Lo que te decía, es decir, el indio que hacía parte, que tenía el club comprado, tenía una persona allí que era la que ponía la cara. Empezó con tema de impagos, embargos, y estuvimos, creo que fueron 5 o 6 meses sin cobrar, y pues no te voy a decir, pero gracias a Dios que consiguió ascender ese año el Racing, porque si no, muy mal pintaba la cosa. Y después, pues pintó todavía peor porque se dio esa imagen mítica del fútbol español en cuartos de final de la Copa del Rey, que es pues ese plantón, pues a no jugar esos cuartos frente a la Real Sociedad. ¿Cómo viviste tú esa temporada, sobre todo por el tema de los impagos? Y después, pues, cómo lográis toda la plantilla juntaros para decir, no, este partido no se juega hasta que se solucionen los problemas. Bueno, pues un poco lo que te decía, es decir, conseguimos clasificarnos para la Copa del Rey, empezar a eliminar equipos de Segunda B, que habíamos eliminado al Leganés, que estaba de aquellas en Segunda B, a penaltis. Después ya nos tocaba un Primera División, nos tocó el Almería a doble partido, que estaba el Almería, justo acababa de subir a Primera División, que estaba entrenado por Francisco. Lo eliminamos a doble partido. En octavos nos toca el Sevilla, también a doble partido. Conseguimos en el Sánchez Pizjuán ganar 0-2, que para un equipo de segunda B ganar Sí. en el Sánchez Pizjuán pues no es fácil. Los eliminamos, y bueno, se estaban viviendo
en el club con los impagos, pues situaciones entre compañeros que lo estaban pasando mal por tema de familia, había que pagar hipotecas, había que pagar alquileres y hubo gente que incluso que en diciembre tuvo que abandonar el barco, como quien dice, por eso, porque no era capaz de soportar más esa situación. Y los que nos mantuvimos allí, pues a base de reuniones con AFE, ya vimos que la única posibilidad que tenía el club de sobrevivir era de sacar la gente que estaba en el club, que estaba a cargo del club, sacarla y bueno, creo que la afición estaba con nosotros, es decir, estaba en contra totalmente de los que gestionaban el club y dijimos que la única posibilidad pues era plantarnos en ese partido, que eran muy poca gente puede decir que estuvo en unos cuartos de final de la Copa del Rey y nada, nos toca la Real Sociedad, jugamos en Anoeta, perdimos 3-1 y en la vuelta pues dijimos hasta aquí, claro. Hablamos con Xavi Prieto, que era el capitán de la Real en su momento, le dijimos con Rubiales, que era el presidente de AFE, y dijimos que tenía que llegar esto a una situación, a una solución. Y gracias a Dios fue a hacer el plante, conseguimos que los responsables marcharan del club, se hizo cargo después gente que realmente sí amaba al club figurar ahí, pero no sabían cómo estaba la situación económica en el club y al final pues malamente íbamos cobrando algún mes, pero la solución era que el club subiera. Y gracias a Dios se consiguió subir contra el Llagostera y el club tiró para adelante de mala manera, pero fue tirando hasta donde está ahora. Y al final tú decías que os iban pagando poco a poco. ¿Se llegaron a sanear de todo esas deudas que tenían con vosotros? Sí, que al final, claro, al conseguir el ascenso, pues el club ya sabe que va a manejar en segunda división unas cantidades más importantes, tema de televisión, tema de quinielas, tema es decir, de patrocinios. La gente creo que se volcó porque después de conseguir echar a esa gente que estaba manejando el club, era raro el día que no jugáramos en casa y que hubiera 15, 16 mil personas en el campo, es decir, estaba siempre el campo abarrotado. Entonces, a base de esas taquillas, lo que no conseguían embargar, que no todo iba para el club, porque mucho iba para embargos, pues iban saldando esas deudas. Al final, con eso que te digo, pues debieron de conseguir pedir un préstamo para sanear, ¿sabes?, costos, esa temporada. Porque claro, al final había cláusulas de primas de ascenso, primas de tal, gente que marchaba del club, que son los primeros que tienes que conseguir para que no haya denuncias y todo, y creo que al final pues se consiguió sanear. Y al final, ya digo, os plantáis, pero es que era un partido muy apetecible como es enfrentarse, ya digo, a esa Real Sociedad que estaba compuesta con jugadores como Claudio Bravo, Seferovic, pero sobre todo me quiero quedar con un joven Antoine Griezmann que estaba despuntando en el fútbol español. ¿Cómo recuerdas tú, como rival, pues enfrentarte a Antoine Griezmann? Pues, ¿qué te voy a decir? Es decir, un chaval que salía como quien dice, de juveniles, ya sube para ahí, ya tiene un estatus porque ya la gente ya hablaba de él, incluso estando Xavi Prieto, que era todo un Xavi Prieto, pues estar Griezmann, creo que se le veía qué condiciones tenía para despuntar, creo que estaba en uno de los mejores sitios para hacerlo, porque la cantera de la Real Sociedad siempre tiene fama de estar bien trabajada, salen muchos jugadores para el primer equipo y ya te digo, pues si a Griezmann lo rodeas de Xavi Prieto, de Bravo, de esa gente, está claro que tienes más posibilidades de destacar y de hacer buenos años. También es verdad que vuestra plantilla no se quedaba corta, hay futbolistas que ahora mismo estaban jugando en Primera División, como es el caso de Álvaro García o Juanpe mismamente del Girona, otros futbolistas que están pues, en Segunda División, como es el caso de Germán Parreño, Mamadou Sila. De todos ellos, en ese momento, ¿cuál era más diferencial en lo que era el esquema de juego del Racing de Santander? Bueno, yo creo que en ese año, bueno, nos entrena Munitis, el año de Segunda División, nos entrena Munitis y por la forma que tenía él de jugar, creo que el que más seguía marcando las diferencias era Koné, es decir, Koné creo que era
un jugador que marcaba muchas diferencias, pero por ejemplo Álvaro García se veía que era una bala por banda izquierda, que tenía buen regate, tenía gol, tenía después Mamadou Sila también, delantero que tenía el gol en la cabeza, incluso se ve ahora en el Valladolid que necesita muy poco para marcar goles. ¿Qué más estaba? Estaba Quique, que Quique venía cedido también, no me acuerdo ahora de qué equipo, pero llegó a jugar en el Eibar, en el Deportivo, haciendo un muy buen año en el Deportivo, consiguiendo marcar muchos goles. Es decir, había gente de mucha calidad, sobre todo de medio campo para arriba. Está claro que ahí había mucha competencia, estuvo difícil jugar ese año. Y bueno, pero ya te digo que como bajaras un poco, cualquiera que entrara te podía sacar el sitio. ¿Con qué palabra describirías tu etapa en el Racing? Pues fútbol, porque es donde realmente viví el fútbol más a lo que se parece a Primera División. Creo que vas por la calle, te paraban, los estadios, el campo, es la forma. Yo creo que en Santander íbamos incluso a jugar fuera y parecía que estabas jugando en casa, movías 5.000, 6.000 personas casi si ya fueras a Burgos, ya fueras al sur. Creo que fue creo que la mejor etapa de mi carrera. Es que al final la afición del Racing es espectacular. ¿Y cómo se siente salir al Sardinero siendo local? Pues un plus, es como si jugaras con un jugador más, porque incluso estando perdiendo te siguen apoyando. Ya yo creo que si sigues el fútbol ahora y ves la gente que va, o los equipos que van al Sardinero, mosaicos, de todo, es decir, vas fuera, y el otro día en Gijón con un montón de gente en la grada. Yo qué sé, la verdad que allí se vive el fútbol de otra manera. Espero que pronto estén en Primera División, que creo que es la categoría en la que merecen estar. Y bueno, creo que están haciendo las cosas bastante bien últimamente y esperemos que no mucho consigan estar ahí. Y tras esas 2 temporadas en el Racing de Santander, fichas por el Marbella, bajando pues categorías de nuevo. ¿Cómo fue esa decisión de fichar por el Marbella? Bueno, pues en Santander creo que ya se me había también acabado la etapa para estar allí. Habíamos descendido ese año de Segunda División. Y bueno, creo que el Marbella había hecho un buen proyecto, tenía unas buenas vistas a futuro, y me llama el representante y me comenta que tenemos la opción, que como la veía, la propuesta era buena. Incluso conocía gente que coincidió conmigo de aquí, Orense, Borja Yebra, que ya había firmado allí. Creo que era un buen sitio para seguir mi carrera. Y bueno, pues la verdad que un buen año a nivel personal. Yo creo que a nivel deportivo pues no se nos dio de todo bien como esperábamos. Perdimos unos cuantos partidos que eran clave para engancharse arriba, y al final esa dinámica nos metió un poco en apuros hasta el final. Y bueno, creo que ahora mismo de aquellas no tenían tanto apoyo como están teniendo ahora. Es decir, ahora está pues allí Granero llevando este tema, y creo que quieren montar un estadio. Sí, creo que Villa también está ahí metido. Sí, Villa, algo así. Casemiro, creo que se consiguieron meter a gente importante para que le diera un poco de apoyo. De aquellas pues no teníamos un presidente que era ruso, que era el que ponía el dinero, y poco más. Es decir, iban 100, 200 personas al campo, ahora están más seguidos. Y bueno, creo que después de seguir de ahí, decido un poco por la situación familiar pues acercarme más para casa y ir dejando pues el fútbol en segundo lugar. ¿Qué es lo que más destacas de tu paso por el Marbella? Bueno, pues creo que un poco la vivencia. Nunca había jugado en el sur, y la vivencia de jugar al fútbol en el sur, es decir, una ciudad
muy tranquila para vivir. No tenías mucha presión a nivel de fútbol, y yo creo que un poco la vida que se lleva allí, pues compaginarla con el fútbol y sí, la verdad una buena vivencia. Y como bien dices, abandonas el Marbella Club de Fútbol para volver a Ourense, firmas por la Unión Deportiva Ourense. Te iba a preguntar que cómo se daba esa situación, ya lo has respondido ahora mismo, y lo único que te quiero preguntar de la Unión Deportiva Ourense es ¿qué recuerdas de tu estancia allí? Bueno, pues la verdad que buenos años, es decir, yo me vengo para la Unión Deportiva Ourense, recibo una llamada de Fernando Currás y de Ramón da Costa, pues un poco sabían que tenía otros equipos para ir, tenía oferta del Lleida aún en segunda B para seguir jugando por ahí, y bueno, hablando pues con la familia, pues decido venirme para aquí, apostar por jugar en la Unión Deportiva Ourense, porque era un club que tenía mucho margen de mejora. Sí. Y un poco pues por las condiciones que también me propusieron en su momento, aunque después eso te vale para saber también un poco de qué pie cogea cada uno. Y bueno, yo creo que en ese aspecto me sentí bastante utilizado. Ahora que acabó mi etapa allí, creo que por parte de esas personas creo que me sentí bastante utilizado. Y finalmente recalas en la Unión Deportiva Barbadas para retirarte, si no me fallan los datos. Juegas preferente y te quería preguntar, ahora ya que te has retirado, ¿sigues teniendo el gusanillo de querer jugar al fútbol? Así a niveles no profesionales, pero regionales incluso. No, la verdad que no. Es cierto que después de dejar el Barbadas, pues pude haber seguido en algún club, pero bueno, en Barbadas tuve una lesión, creo que en la rodilla, que me hizo estar mucho tiempo parado, aunque al final acabé jugando el último tramo de liga y la final de la Copa, que incluso la ganamos. Pero bueno, creo que ahora me centro más ya en lo laboral. Tengo el carné, el nivel 1 y el 2 de entrenador, me gustaría sacar el 3, pero bueno, creo que aquí en Ourense tendría que cambiar un poco la forma de trabajar con la base, y eso creo que me gustaría que estuviera un poco más especializada. Creo que en muchos equipos meten entrenadores, pues a lo mejor, yo que sé, te hablo, yo que sé, en la Unión Deportiva Ourense, por ejemplo, en mi época había gente del primer equipo que estaba entrenando pues benjamines o infantiles. Yo creo que eso tiene que, ¿sabes? A lo mejor no para ganar un poco más coge este equipo, es decir, yo creo que tiene que estar gente bien preparada, porque sobre todo en la base es cuando y también que salga de uno al final, al cabo. Claro, yo creo que la base tiene que estar bien trabajada, tenía que estar, creo que mejor pagada para entrenar, y ya te digo, porque se ve que equipos están bien trabajados y que hay gente, creo que bastante bien preparada aquí en Ourense para hacerse cargo de esos equipos, y sobre todo, ya te digo, yo en mi caso tuve buena gente que me enseñó bien cuando era pequeño, y son facetas que piensas que das por hecho que la gente lo sabe, cómo controlar, cómo orientarte, y eso tiene que cogerse desde pequeño. Y ya por último, que ya es costumbre aquí de la cuenta y de este podcast, te hago las 3 preguntas clásicas. La primera, un estadio en el que hayas jugado que más te gusta. Pues creo que muchos, pero el que más me llamó la atención por afición y todo, el Sánchez Pizjuán. Tiene algo, ¿no? Sí, estar allí jugando, cantando el himno, es decir, sales y parece como que vas perdiendo 1-0 y que tienes que remontar, pero bueno, jugué en otros estadios como en la Cerámica, como en el Real de Arena, Balaídos, es decir, creo que cualquier estadio, pues para gente como yo que no jugó en primera división, te llaman la atención esos estadios. Una camiseta que hayas vestido, que hayas visto jugar o que te genere algo, o mismamente de aficionado.
No, yo creo que la camiseta, la del Racing, es la que más... La del Racing y la de... bueno, cualquiera de las de segunda división que jugué, Real Unión, Lugo y Racing de Santander, yo creo que son las que me llenan un poco más por el hecho de darme la oportunidad de vivir el fútbol profesional. Y ya la última, si te tuvieras que quedar con un momento de tu carrera deportiva, ¿cuál sería? Pues creo que el ascenso con el Racing. Creo que ascender en casa con 16.000 personas en el campo y, como quien dice, meter el córner directo, creo que fue un momento que se me va a quedar siempre ahí grabado, porque creo que fue un poco la salvación del club, un momento a nivel personal creo que muy satisfactorio y bueno, podría decirte otros muchos, pero el que más se me viene a la cabeza sería el ascenso con el Racing. Pues nada, agradecerte este rato que has pasado con nosotros y que si queréis que siga habiendo más entrevistas, pues apoyad el contenido. Muchas gracias, Rubén. Nada, un placer.